Buen día, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la clase de esta tarde-noche, bueno, de este día. Entonces entramos al principio número 4, titulado La Palabra de Dios, o sea, la Biblia. Entonces en este principio vamos a estar estudiando sobre la Biblia, sobre esa revelación que nos ha dado Dios, ese manual de vida, esa fuente de autoridad y norma de fe y conducta que tenemos nosotros los cristianos para poder vivir una vida que agrade a Dios, para poder conocerlo. Nos vamos a basar en Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento. A eso se refiere cuando se mencionan las Escrituras en el Nuevo Testamento. Entonces él está ratificando ahí que efectivamente esa escritura es importante. Y bueno, el judío de ese tiempo lo tenía claro que era la palabra de Dios. Y por eso es que lo estudiaban mucho. Y pues no había dudas al respecto. Ellos lo tenían bien claro. Inclusive el Señor Jesucristo en ningún momento negó el Antiguo Testamento, no negó esas escrituras a las que hace referencia Pablo, sino que las utilizó y hasta puso ejemplos, o sea, y citó en una gran cantidad de veces las escrituras del Antiguo Testamento. Hasta hizo la mención de cuando Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Hizo esa referencia y esas son de las cosas increíbles que a veces uno no pues sí, que tal vez cuando uno está iniciando en el cristianismo piensa que eso no puede ser posible, ¿verdad? Pero es posible. De hecho, la multiplicación de los panes y los peces, prácticamente de la nada, el Señor Jesucristo creó pan y pez. Eh, Eso pues obviamente solo Dios lo puede hacer porque Dios es quien hizo la creación y el Señor Jesucristo fue un agente activo para esa creación. Porque por la palabra es que Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que están, ¿verdad? Entonces ahora conocemos que ese logos es la palabra, es el verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero en fin, bueno, y no solo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, sino que también el Nuevo. Para eso vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, este es un texto que tal vez sientan que no tiene relación, pero tiene mucha relación. Primero, acordémonos que entre Pablo y Pedro, pues hubo un pequeño inconveniente de opiniones en un momento que estaban sentados con los gentiles y de repente vinieron los hermanos que venían del judaísmo. Entonces él como que se apartó de ellos y esa actitud no le gustó a Pablo, perdón. Y pues habló, ¿verdad? Pablo, de que tú siendo judío vives como gentil y que no sé qué, y bueno, y un montón de cosas, ¿verdad? Y en ese momento, pues Pablo era una persona que no tenía pelos en la lengua, ¿verdad? Sino que decía las cosas como son. Y pues, a pesar de eso, vemos que el apóstol Pedro tenía claro que el apóstol Pablo tenía escritos y que muchas personas lo malinterpretaban o lo torcían, esos textos. Y aquí hay algo curioso que dice, como también las otras escrituras. O sea, está comparando los textos de Pablo con las otras escrituras. ¿Y qué otras escrituras se refiere? Al Antiguo Testamento. Y recordemos que los apóstoles
fueron los encomendados por el Señor Jesucristo para, porque hay otro texto bíblico en donde se menciona de que el Espíritu Santo les iba a hacer recordar sobre todas estas cosas. Ahorita no, la verdad es que no lo busqué, lo voy a poner aquí. Ajá, porque es importante, ese texto bíblico es muy relevante. En Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo les estaba diciendo eso a sus discípulos, a sus apóstoles. Entonces, ahí podemos ver que el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando vino a morar en ellos, les hizo recordar todas esas enseñanzas del Señor Jesucristo y entenderlas, porque el Espíritu mismo los estaba enseñando. Entonces, es algo bien peculiar, ¿verdad? De que aquí se nos confirma eso, que ellos fueron los encargados de poder plasmar estas escrituras que ahora hoy nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. De forma directa o indirecta también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, fue Marcos quien lo escribió, según tenemos nosotros como ese registro. Pero él estuvo con Pablo, estuvo con Pedro. Entonces, definitivamente, pues, de forma directa o indirecta, pues, están los escritos de los apóstoles plasmados en el Nuevo Testamento. Y recordemos que los apóstoles fueron parte del fundamento que es la iglesia, siendo el Señor Jesucristo la piedra angular. Pero bien, vamos a ir poco a poco, más adelante vamos a ver esos detalles. Esto es como una introducción al principio. La lección número 1 se llama la importancia de la palabra de Dios, en este caso la Biblia. El objetivo es conocer la importancia de la palabra de Dios y la forma en que esta está estructurada. Entonces vamos a ver generalidades sobre la Biblia. Y como introducción, vamos a decir que la palabra de Dios es importante porque es inspirada por Él, o sea, por Dios. Fueron muchos autores, se dice que son más de 40 autores que hicieron la Biblia, que la escribieron. Pero todos ellos tenían una misma visión, tal vez cada uno de ellos en su propia generación, en su propia época, con su propia escritura, con su propia forma de vivir, su propio estilo de escritura, escribieron mediante su personalidad, ¿verdad? Porque cada uno somos diferentes y tenemos nuestra forma peculiar de decir o escribir las cosas. Pero el Espíritu Santo estaba inspirando a esos hombres de Dios para poder escribir conforme a lo que Dios nos quería dar a entender con su palabra. Entonces, ahí podemos ver por eso de que la escritura, la Biblia, tiene una unidad orgánica, o sea, todo encaja en sí, no hay nada que sea incongruente, no hay errores en la Biblia, es inerrante, es infalible, todo se cumple y se cumplirá lo que está ahí. Tenemos profecías tan fantásticas, tan, no sé, impresionantes. Solamente del Señor Jesucristo hay cientos de profecías y prácticamente la Biblia habla del Señor Jesucristo. Toda la Biblia, porque Él es el protagonista de la Biblia. Y nos muestra desde el Génesis hasta Apocalipsis toda la historia de nuestra existencia prácticamente. Entonces podemos nosotros ver con ese detalle de que ya la escritura, la revelación ya está completa. Y es el Dios Todopoderoso que nos la ha dado por medio de todo este tiempo, de todos estos autores que han sido inspirados por el Espíritu Santo para escribirla. Es sumamente importante entonces, porque si es palabra de Dios y Dios es quien creó todo, por quien nosotros existimos, entonces es necesario que nosotros la estudiemos.
que nosotros le tengamos eh, esa relevancia para nuestras vidas, porque es el manual prácticamente del usuario, es el manual nuestro para poder vivir una vida que le agrade. Él es nuestro creador, o sea, lo mínimo que podemos hacer pues es realmente eh, estudiarla, no solamente para nuestra conveniencia, sino para poder agradarle a Él, que es nuestro creador y quien nos la ha dado. Además que somos privilegiados porque muchos en el Antiguo Testamento hubieran querido tener la revelación completa. Ellos solo veían y bueno, y pues deseaban conocer más sobre esta salvación en Cristo Jesús. Sabían que iba a venir un Mesías. Bueno, desde el Génesis ya vimos en el capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio o el evangelio temprano, en donde se menciona el castigo de la serpiente, que bueno, que iba a ser aplastada la cabeza por esa descendencia, por esa simiente de la mujer, que ahora sabemos que de Israel vino el Mesías, el Señor Jesucristo, y quien venció a la serpiente por medio de la muerte y resurrección, por haber venido a pagar el precio por nuestros pecados. Él ya está derrotado, fue una victoria, pero sin embargo le mordió en el talón esa serpiente. ¿Cómo así? Pues el Señor Jesucristo sufrió la muerte de cruz, se hizo maldición por nosotros. Maldito el que es muerto colgado de un madero, dice en la palabra. Él se hizo maldición por nosotros, llevó el peso de nuestros pecados. Entonces sí, no fue eh, una batalla así tan fácil, ¿verdad? Porque sí hubo sufrimiento por parte del Señor Jesucristo, pero sin embargo fue totalmente gloriosa y pues vamos a ver un poco más de eso más adelante. Nos revela entonces ese plan perfecto para la humanidad, para esa salvación. La palabra de Dios está plasmada en la Biblia. Lo que hoy tenemos nosotros en nuestras casas, llevamos a la iglesia, debería ser muy relevante y deberíamos estudiarla todos los días. Bien, la Biblia es un libro único, definitivamente. Fue escrita en un periodo de 1600 años, o sea, ese fue el lapso de tiempo aproximadamente según los expertos, ¿verdad?, de la Biblia. Fue un tiempo relativamente corto, tomando en cuenta que según también lo que nos da testimonio la Biblia, nuestra tierra tiene como 6000 años y algo, ya faltando menos para llegar a los 7000, algo así. No recuerdo ahorita el dato, pero no es que sea esta tierra tan antigua, ¿verdad? Sino que ese lapso de tiempo tenemos, y entre 1600 años de esos 6000 y pico de años fue que se escribió la Biblia. A lo largo de 60 generaciones de personas que vivieron y bueno, y cada uno en su época respectiva, por más de 40 escritores o autores. Imagínense, todos ellos no es que se pusieron de acuerdo, sería muy difícil eso, ¿verdad? Sino que definitivamente hubo algo más por encima, algo más trascendental. Y ahora sabemos que es el Espíritu Santo quien inspiró a estos hombres para poder escribir la Biblia. Que vivieron en 10 países diferentes, costumbres diferentes, tradiciones diferentes en esas regiones, pero todos enfocados en lo mismo, en ser adoradores de Dios. En 3 continentes diferentes, en Asia, África y Europa. Interesante. La Biblia también podemos decir que fue escrita en 3 idiomas. En hebreo, el Antiguo Testamento en su mayoría pues fue escrito en hebreo, así como también en arameo, algunas partes, y en griego, el Nuevo Testamento. Griego koiné, más que todo, que ese es como un griego más popular, es como una escritura o un habla más popular del pueblo, ¿verdad? Y le caracteriza la unidad de su mensaje. Toda la Biblia apunta hacia el Señor Jesucristo, quien es el protagonista y es el libro más leído de la humanidad. Si se ponen a pensar que fue impreso en ya vamos a ver la fecha, por ahí aparece 1500, 1600, no me recuerdo, pero
A partir desde ahí se ha estado imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Y muchas personas están leyéndolo, comprando nuevas versiones, etcétera. Es el libro más leído definitivamente de toda la humanidad. Fue publicado o es publicado en más de 1200 idiomas. Hoy en día pues esta cifra se le queda corto, ha de ser mucho más que cualquier otro libro. La Biblia incluye 2930 personajes. Imagínense un montón de gente, ¿verdad? Y es que en la Biblia encontramos algunos libros, algunos capítulos en donde hay mucha genealogía, hay muchos nombres, y bueno, eso es lo que hace que sean tantos. La distribución. La distribución anual mundial supera, la distribución en el sentido de la distribución de la Biblia, eh, como tal. La distribución anual mundial supera los 100 millones de Biblias. Imagínense, o sea, un dato extremadamente grande. Dividida en 1189 capítulos y 31.173 versículos. Un montón, ¿verdad? Es el primer libro impreso por Gutenberg en 1456. Ah, pues ahí está la fecha. Yo mencioné que era en 1500, 1600, pero no, es 1456. Y el primer libro religioso llevado al espacio en microfilm. Según lo que dicen, ¿verdad? De la NASA, que llevaron varios objetos, varias cosas allá al espacio, ¿verdad? Entonces, entre ellos está la Biblia en microfilm. También es impreso desde el año 1815, más de 4 millones de veces impreso. Bueno, ajá, o sea que desde, pues sí, ahí está la relación, ¿verdad? Ya fue impreso desde el año 1815, ya como de forma masiva, más de 4 millones de veces. Fue el primer libro religioso impreso en Gutenberg, por Gutenberg en 1456, pero ya masivamente en 1815, con 4 millones. Bueno, muchísimo más de 4 millones a la fecha. Dios declara ser el autor de este libro tan singular. En la Biblia podemos ver ese tipo de testimonio. Ha cambiado la Biblia ha cambiado la vida de millones y puede cambiar su vida también. Y eso es algo que nosotros podemos ver, que no cualquier libro lo va a hacer, un libro de superación, un libro de psicología. Puede que pueda hacerle algo a alguien, ¿verdad? Que pueda hacerle cambiar su manera de pensar y mejorar como persona, pero realmente no se compara con la Biblia. La Biblia realmente puede hacer cambiar desde la raíz, desde lo más profundo al ser humano, a, para poder llegar a ser como entrar en esa familia de Dios, para poder llegar a ser como el modelo de varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y obviamente de este lado de la eternidad, pues nosotros seguimos batallando con el tema del pecado, porque tenemos esta naturaleza pecaminosa todavía, pero el Espíritu Santo mora en nosotros y de una manera sinérgica nosotros colaboramos y el Espíritu nos lleva para poder ser transformados, ir de gloria en gloria, poco a poco, hasta ese día en donde ya no vamos a tener relación con el pecado, cuando ya tengamos nosotros ese cuerpo glorificado, bueno, cuando ya estemos ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo. Quiero ver a dónde estoy. Perdón. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ese es el clásico texto bíblico que trata sobre la Biblia. Dice: toda la escritura, hablando de estos textos sagrados, en específico por el contexto, se habla del Antiguo Testamento. Pero ya expliqué la parte del Nuevo Testamento, que también ha sido, ahí está el testimonio, pues que es parte de esa revelación, de esa inspiración por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios, para estos hombres que fueron delegados de poder dárnosla por medio de estos escritos. Pero bueno, aquí hablamos de una forma general. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí pues enseñar pues es una palabra que bien sabemos, tiene que ver con ese proceso de aprendizaje que nosotros podemos llevar al estar leyendo la palabra de forma sistemática o de forma consciente y puede servir para que podamos nosotros enseñar a otros, nos sirve para poder conocer la voluntad de Dios, para poder conocer qué es lo que le agrada, cómo debo de vivir y bueno, y todo eso, ¿verdad? Para redarguir es una palabra un poco no muy común que usamos, pero es como refutar, es como, sí, como refutar vendría a ser la palabra. Digamos, si alguien ha utilizado un texto bíblico de forma errónea, alguien puede eh, pues refutar con ese mismo texto bíblico cómo es su interpretación correcta. Y pues eso hace como una, no es como un regaño, sino que más bien eso, como que uno puede refutar. Inclusive la gente que tiene malos conceptos sobre la vida, como eso de la autoestima, que hay gente que dice que cómo voy a poder amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Entonces le meten otro punto de eso, ¿verdad? De que de los dos grandes mandamientos, de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo, le agregan otro. Inclusive dicen que está primero, debe estar primero, que es amarse a uno mismo primero. Pero no, eso no es bíblico, porque la Biblia no nos enseña eso, nos enseña claramente de que nosotros nos amamos demasiado y por eso es que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, porque nosotros nos amamos demasiado, somos demasiado egoístas. Eh, bueno, y otros tipos de detalles, pero ese es solo un ejemplo, eh, que para eso nos sirve la Biblia también, para redarguir, para refutar, para corregir también. eh, con argumentos claros que la palabra de Dios nos enseña y para instruir en justicia. Bien, vamos a leerlo en otra versión para que, para que pueda haber como más claridad en esa parte, quiero ver. En la nueva traducción, bueno, pero en la traducción en lenguaje actual es como la más como entendible, en el sentido de que esta es una versión de traducción parafraseada y es como más actual a nuestro idioma español, a nuestros tiempos. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia, ya no se le llama escritura, ¿verdad? Sino claramente la Biblia, es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, y ya no se utiliza redarguir, es una palabra más suave, ¿verdad? Eso, ayudarla, y corregirla, y ahí la une, ¿verdad? Con esa corrección, y para mostrarle cómo debe vivir, instruir en justicia, que totalmente tiene relación y es más entendible para mostrarle cómo debe vivir. Pero bien, eso es solo para que tuviéramos un poco más claridad sobre ese texto bíblico. Vamos a continuar. Bien, la Biblia es un libro único, como habíamos dicho, fue escrita para todo el mundo, no fue escrita para los teólogos, porque hay personas que pueden pensar eso. De hecho, he oído a personas, em, las disculpas del caso, pero es cierto, personas que son de em, de la religión tradicional, y lo oí varias veces, que decían de que no hay que leer mucho la Biblia porque la gente que lee mucho la Biblia se vuelven locos. O sea, y eso es totalmente falso, es totalmente lo contrario. Nosotros mientras más leemos la Biblia, más podemos conocer a Dios, podemos conocernos a nosotros mismos, inclusive podemos llegar a saber que somos pecadores, y cada vez que leemos más la Biblia nos damos cuenta de eso, que definitivamente por nuestros méritos no podemos nosotros ser salvos. Nos enseña el Evangelio del Señor Jesucristo, que Él es quien satisfizo la justicia de Dios y por quien nosotros somos aceptos ante el Padre. Eso nos enseña la Biblia.
que somos pecadores y que necesitamos de ese Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, no sé, o sea, sí tenemos que leerla, definitivamente. No es, eh, bueno, para que la Biblia cumpla su propósito es necesario que la obedezcamos. Eso sí, ¿verdad? No solo tiene que ver con el oír o el solo leer o leer por leer como una obligación, sino más bien que nosotros debemos de aplicar eso que estamos leyendo. Y esa es la parte difícil, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo y con una buena disposición nuestra, pues podemos nosotros obedecer su palabra. Tal vez no de una forma perfecta, pero sí de una forma genuina, una manera sincera. Y obviamente estamos en un proceso de santificación que dura toda la vida, ¿verdad? Entonces vamos por pasos, vamos en una santificación progresiva, poco a poco. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos habla sobre todo esto. En Josué capítulo 1, versículo 8, nos dice la palabra nunca, bueno, el contexto es que esta promesa, esta palabra se la está dando Dios a Josué, quien era el sucesor de Moisés, quien es el sucesor de Moisés. Entonces él tenía una carga muy fuerte sobre su hombro que tenía que ver con llevar al pueblo a la tierra prometida. Y entonces en ese contexto, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, es un principio también, ¿verdad? Que nosotros debemos de leer la escritura. En este caso, cuando dice el libro de la ley, se refiere a la Torá, o sea, al Pentateuco, a los 5 libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico y Número, Deuteronomio. Entonces, ese era el texto sagrado que tenían en ese tiempo. Y pues esa ley le iba a permitir poder hacer la voluntad de Dios, porque eso era lo que tenían revelado en ese tiempo. Y obviamente estaban en el pacto antiguo, en el Antiguo Testamento, digamos, ¿verdad? Pero a mí me gusta más usar la palabra pacto, que estaban en el antiguo pacto, en ese pacto mosaico. Entonces, ese pacto sí era condicional. O sea, tanto había una promesa de parte de Dios, o sea, un acuerdo de parte de Dios con el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, y este pueblo de Israel tenía que cumplir su parte del pacto, que era obedecer estos mandamientos, esta ley que les había dado, porque era el pueblo elegido de Dios. Y por cierto, el ser el pueblo elegido de Dios es porque Dios los eligió. Vamos ahí nuevamente a la elección incondicional de Dios, que Dios elige. No somos nosotros quienes elegimos a Dios, es Dios quien nos ama primero, no nosotros a Él primero. Pero bien, el contexto es ese. Ahora, ahora estamos en el nuevo pacto, pero porque el Señor Jesucristo fue quien cumplió la ley a cabalidad en ese pacto antiguo en el que estábamos, y ahora estamos en un nuevo en el que estábamos, y ahora estamos en este nuevo pacto, pero no significa que la ley nosotros la apartamos, que somos sin ley, por así decirlo. Sí, la ley moral de Dios sigue activa, sigue funcionando, está vigente. Nosotros podemos encontrar muchos muy buenos principios de toda la ley del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Y hay algunos que tal vez no, o sea, no van a aplicar por el contexto de nuestra situación actual. Por ejemplo, habían leyes hasta de la vestimenta, que uno no tenía que tener como vestidos o ropa con una mezcolanza de telas, de telas, de componentes. Y hoy en día pues toda la ropa tiene no sé cuánto porcentaje de algodón, no sé cuánto porcentaje no sé qué, así, ¿verdad? Entonces como que no, es bien difícil poder obedecer esa ley. Pero en ese tiempo tenía una razón de ser, era para que ellos pudieran ser apartados, como era el pueblo de Dios. Ellos tenían que distinguirse de los demás, como dejarse crecer la barba y no cortarse las puntas.
Entonces, imagínense si nosotros cumpliéramos esas leyes hoy en día, todos los que tuviéramos barba, ¿verdad? Todos anduviéramos bien barbudos y no sé, o sea, tenían su sentido en su momento para ser, por ejemplo, esos ejemplos que les he dado es para ser un pueblo único, para que se distinguieran de los demás, para que pudieran ver los demás que ellos tienen, es una nación santa, una nación apartada, que Dios mismo los ha escogido y son diferentes a los demás. Entonces, y así hay otros tipos de leyes que, pues sí, que hoy en día pues no nos aplica. Esas leyes eran más que todo civiles para el pueblo de Israel. Y si bien nosotros somos el pueblo de Israel espiritual, pero estamos en un nuevo pacto. Ya el Señor Jesucristo cumplió toda esa ley por nosotros y nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, esa justicia de Él que cumplió es imputada a nosotros. O sea que nosotros se puede decir que por eso somos santos y sin mancha delante de Dios, porque Dios mira al Señor Jesucristo cuando nos mira a nosotros. Entonces nos mira con amor, pues, y nos mira como que somos justos, aunque nosotros sabemos de que tenemos un montón de pecados, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús nosotros somos justificados delante del Padre. Entonces, ese es el mensaje, ese es el Evangelio, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y pues, amén. Pero igual, el punto aquí es de que sí, aquí nos da un principio de que debemos de estudiar la Biblia. Si es de día y de noche, pues excelente, hay que meditar en ella, no solamente leerla, sino que hacer un estudio, hacer una meditación, como lo estamos haciendo en esta tarde-noche. Y pues no es que sea una ley, ¿verdad? Que si yo lo hago, pues todo me va a salir bien, porque también Dios es soberano y tiene propósitos para cada situación y a veces pues el cristiano puede padecer aflicciones en este mundo, no hay nada pues sí, que nos diga en el Nuevo Testamento que no puede ser así. Sí, de hecho a los apóstoles el Señor Jesucristo les dijo que en este mundo iban a tener aflicciones, pero le dijo, confiad porque yo he vencido al mundo, dice. Entonces, no, o sea, no deberíamos nosotros tomar este texto bíblico como una promesa directa para nosotros y para hacerlo como un mantra, por así decirlo, ¿sí? O como eh, ¿cómo se llama esto? Como algo que nos da suerte, pues por así decirlo, sino más bien que nosotros entendamos el principio del texto. Está bien que nosotros estudiemos la Biblia y está bien, Dios nos puede bendecir por ello también, porque si nosotros tenemos fe, pues Dios es galardonador de los que le buscan. Y buscarlo significa pues estudiar su palabra y aplicarla, o sea, vivir en obediencia en ella. Entonces sí nos puede bendecir, pues no puedo negar que no. Pero ¿cuál es mi objetivo? O sea, ¿estoy buscando las cosas de Dios o al Dios que da las cosas? Ahí está el punto. Porque si yo estoy buscando a Dios solo por tener cosas en este mundo, pues no me sirve de nada, ¿verdad? De hecho, en Mateo hay un texto que dice ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? O qué precio puede dar el hombre por rescate de su alma. O sea, las cosas no están en este mundo, pues lo principal de nuestra vida no está aquí, pues nuestra ciudadanía está en los cielos, hay que hacer tesoros en los cielos. Y bueno, ese es el punto ahí. Luego leemos Juan capítulo 5, versículo 39. Quiero ver si estamos bien con el tiempo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El contexto es de que el Señor Jesucristo está en Jerusalén, creo que está en el templo, y muchos judíos les estaban cuestionando algunas cosas de lo que él decía, y les está diciendo, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el judaísmo, bueno, los judíos en esa época tenían
el Tanaj, por así decirlo, la Biblia hebrea, se puede decir. En ese momento usaban la versión Septuaginta más que todo, que es una traducción del hebreo y arameo hacia el griego. Entonces, como en ese momento el idioma como más popular de todo el imperio romano era el griego, pues ellos hablaban griego y aprendieron a leer en griego, pues, y esa era la versión de la Biblia para su Biblia en ese momento que leían. Entonces, el Señor Jesucristo les dice, escudriñad esas escrituras que ellos ya tienen. Porque ahí habían muchos fariseos, muchos escribas que se jactaban de conocer muy bien la ley, de conocer esa Biblia hebrea. Y dice el Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ajá, sí, ¿verdad? Así es. Pero son ellas, o sea, esas escrituras, las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y sin embargo no creían en Él. Entonces esa es la parte incongruente, ¿verdad? Que, o sea, que la estudiaban, pero realmente no, o sea, no lograban entenderla correctamente, ¿verdad? No podían hacer la relación o no querían creer, ¿verdad? Definitivamente había un velo ahí también en ellos, en muchos de ellos. Y pues sabemos que, eh, bueno, los que son hijos de Dios son hijos de Dios y los que son hijos de su padre, el diablo, pues así es, pues eso no, no podemos nosotros hacer nada, pues, pero igual nosotros no sabemos quién es quién, entonces por eso es que el Señor nos manda a poder contribuir a la gran comisión que es y predicar el Evangelio y pues apoyar en ese proceso de conversión porque es el Espíritu Santo quien hace el trabajo de transformar ese corazón, cambiar ese corazón. Pero igual, bueno, el punto aquí es eso, de que el Señor Jesucristo está ratificando las escrituras del Antiguo Testamento y está confirmando que en ese Antiguo Testamento hay tantas cosas que hacen referencia a Él, al Señor Jesucristo. Hay tantas sombras, figuras, tipos, ah, muchas cosas. Más adelante vamos a ver esos textos bíblicos en donde el Antiguo Testamento hace referencia de algo y en el Nuevo Testamento nos interpreta qué significaba ese algo. Ahí vamos a poder ver esa relación. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, la palabra de Dios está hablando de la escritura. Es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos. O sea que es poderosa, ¿verdad? Y no es que, porque hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, por ejemplo, como que le atribuyen algún tipo de poder o algo así. No es eso a lo que se refiere. La palabra de Dios es lo que está en la Biblia, sí, pero hay que leerla, o sea, para podernos nosotros nutrir de esa palabra de Dios. No es que en sí la Biblia tenga poder, porque eso sería algo así como hechicería, brujería o algo así, ¿verdad? Como hay gente que dice que hay que enterrar Biblias debajo de la casa o debajo de una iglesia. Eso no, ya es más brujería que otra cosa. Es atribuirle algún tipo de poder a algo, a alguna cosa. Eso se le llama fetichismo. Pero igual, em, la palabra de Dios es poderosa en ese sentido de que nos puede eh, cambiar el pensamiento, nos puede transformar y puede leernos prácticamente esas intenciones del corazón. Y bueno, aquí menciona hasta los tuétanos. No sé si ustedes saben qué son los tuétanos, pero es, digamos, lo que está dentro del hueso. Digamos, esto cuando uno come, por ejemplo, sopa de res, a veces le ponen a uno de esos huesos que son redonditos y en medio hay una cosa suavecita. Que bueno, que a mucha gente no le gusta, pero a mí por lo menos me gusta mucho. Ese es el tuétano y bueno, a eso se hace referencia a lo más profundo, o sea, corta la carne, corta el hueso hasta el tuétano, la parte de en medio del hueso.
O sea, se refiere más que es una forma poética de decir que hace transformar a las personas del interior, pues del alma, del espíritu. O sea, puede hacernos entender cosas que, por ejemplo, nuestra pecaminosidad. Hay personas que son cristianos y ellos creen que no pecan. Dicen, yo no soy pecador, yo no soy malo, dicen. Y bueno, en ese aspecto pues no han leído lo suficientemente la Biblia, porque si leyeran más la Biblia se dieran cuenta que no nos podemos justificar delante de Dios por nuestras obras, por nuestra vida, porque somos pecadores, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, está en el Antiguo Testamento y pues en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos ratifica en Romanos capítulo 3, si no me equivoco, que no hay justo ni aún uno. Bueno, o sea, sí, ahí está, ¿verdad? Nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos. Si no fuera por eh, esa elección del Padre, por esa transformación por medio del Espíritu Santo, de nacer de nuevo por medio del Señor Jesucristo, quien llama, y pues si no fuera por la obra del ministerio del Señor Jesucristo, nosotros no pudiéramos tener esa fe, que la fe es un don de Dios también. No pudiéramos tener esa fe para creer en Él y poder ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, bueno, desde el principio al fin, la salvación es de Dios y la palabra de Dios es eso que nos permite a nosotros aprender y poder ser salvos de alguna forma, porque por medio de la locura de la predicación es que nosotros podemos oír la palabra y cambiar nuestra forma de pensar y poder llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Por medio del proceso del orden de salvación que vimos en una clase muy anterior, ¿verdad? Pero, pero ¿qué es lo que predica esa persona? Está predicando la palabra de Dios. Entonces vamos a lo mismo, la palabra. Ahí vamos, vemos la relevancia. Bien, entonces en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros en la Biblia cristiana, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco sobre la Biblia hebrea, por así decirlo, que ahí se le conoce como el Tanaj. Vamos a ver que es lo mismo, solo que con una diferencia de nombres y cosas, y quizás una clasificación y un orden diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces en la Biblia cristiana tenemos el Antiguo Testamento con 39 libros, divididos en libros históricos, libros proféticos y libros proféticos. Bien, entre los libros históricos tenemos el Pentateuco, que yo les mencioné que bueno, los judíos, en el judaísmo se le conoce como la Torá. Son los 5 libros escritos por Moisés. La fecha aproximada es de 1450 años antes de Cristo, que fueron escritos estos libros. El periodo es los orígenes y la teocracia en ese periodo de tiempo. El contenido de estos libros es sobre la creación, o sea que ahí, ¿cómo pudo haber escrito eso Moisés si no fue por revelación de Dios? Ahí habló prácticamente de cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo ese proceso. Y si bien no nos da muchos detalles de todo ese proceso, porque nosotros no lo íbamos a entender, pero sí nos da cuál es el origen de todo esto, de todo lo que está creado, de todo este universo. O sea, nos da a entender quién es el creador, cómo nos creó, y en fin. También está la historia de los patriarcas, Abraham, eh, Isaac, Jacob, y bueno, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Los 12 hijos, y así, ¿verdad? El Éxodo también está ahí, de cuando salió el pueblo de Israel de esa cautividad de Egipto hacia la tierra prometida, todo ese trayecto, todo lo que pasaron, los 40 años. Y también la legislación en sí, o sea, la ley como tal, ahí está. Eso es lo que habíamos mencionado anteriormente, esa ley mosaica, ese pacto mosaico, ahí está comprendido. El tema central es la historia primitiva de Israel, nacimiento y constitución de la nación israelita. Ahí hay algunas palabras claves como pacto, promesa y alianza.
haciendo referencia al pacto abrahámico. También está el pacto mosaico. Bueno, también está el pacto adánico, el pacto noético y bueno, varios pactos que ya vamos a ver un poco sobre eso, pero no nos vamos a meter mucho. Y hay algunas lecturas claves que si en algún momento tienen chance lo podrían leer, pero la letra es bien chiquita, no sé si lo van a poder leer bien. Al compartirles la presentación, ustedes miran si tal vez haciéndole zoom pueden leerlo, pero igual. Luego tenemos los libros históricos o historia de Israel, en donde tenemos Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, estos fueron escritos entre el 1350 a.C. y 450 a.C. Y vemos un lapso, un rango de tiempo bastante amplio. Y ya llegando ya al final, ¿verdad? De ese periodo en donde los profetas estaban en Israel, porque hubo un tiempo hubo un tiempo en donde ya no hubo revelación, en donde nacieron, donde salieron esos libros deuterocanónicos, que lo vamos a hablar al final de eso, de este principio, de esos libros que más que todo son apócrifos. Entonces, en ese tiempo, pues no habían profetas, no había revelación como tal. Si esos libros los tenemos, pero son históricos, inclusive algunos de ellos tienen errores históricos que no debería estar. Por eso es que no son textos inspirados por el Espíritu. Pero sin embargo, puede ser utilizado académicamente, por así decirlo. Pero el punto aquí es de que ese rango de tiempo es bastante amplio. Y es por el orden con el que está nuestra Biblia. Vamos a ver si nos queda chance la Biblia hebrea, bueno, la Biblia, más que todo el Tanaj, el libro que utiliza en el judaísmo para que veamos cómo es el orden que ellos tenían. El tema central de la historia de Israel, pues, de estos libros, es Historia Nacional de Israel, ascenso, consolidación y caída del reino. Prácticamente toda esa historia de ese pueblo. Palabras claves: victoria, obviamente llegaron a la tierra prometida, con gran poder, señales, prodigios de Dios. Bueno, los tiempos del rey David, los tiempos del rey Salomón fueron los más gloriosos de la nación de Israel, pero después se dividió el pueblo de Israel en dos, en el reino del norte, Israel, y en el reino del sur, Judá. Y bueno, ya conocen la historia, ¿verdad? Que ahí la mayoría de todos los reyes de ambos reinados fueron malos. Y hasta que llegaron al cautiverio, primero Israel y después Judá. Y así, ¿verdad? Continúa la historia. Esa es la caída del reino prácticamente. Luego continúan con los libros poéticos, o llamados también libros sapiensales, que son 5 básicamente: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los autores de estos libros normalmente son David, Salomón, y el libro de Job, que hoy en día pues no tenemos claridad de quién fue el autor de este libro. Hay quienes dicen de que es alguien que vivió antes de Moisés, por lo tanto vendría a ser un libro más antiguo que los escritos por Moisés, o sea, en el tiempo de 1450, o sea, antes. Bueno, pero algo así. Y el periodo es en el tiempo de la monarquía, en donde reinaban los reyes. El contenido es alabanzas y cánticos. Por ejemplo, salmos, es el himnario de los hebreos. Amonestaciones, y quiero ver, amonestaciones, exhortaciones y consejos. Eso más que todo en Proverbios, en Eclesiastés, permítame. En esos libros pues se habla bastante de eso. Y Cantares, que es más poético, es más como la relación entre un hombre y una mujer, que son esposos, ¿verdad? Una relación sana, se podría decir.
Y bien, ah, el tema central es la exaltación a Dios a través de la sabiduría y la lírica religiosa. Palabra clave: sabiduría, exaltación, consejo y excelencias. Luego entramos a la última sección, que se llama libros proféticos, en donde tenemos a los profetas mayores, y se le llama profetas mayores no porque ellos sean más importantes que los otros, que los profetas menores, sino por la cantidad de escritos que contienen estos libros. O sea, estos libros son amplios, son grandes. Entonces, entre estos profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que fue escrito también por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Las fechas son entre 750 a.C. y 450 a.C. Ya nos estamos acercando en ese límite desde donde estuvo ese tiempo de oscurantismo, por así decirlo, de que ya no hubo revelación de Dios hasta que vino el Señor Jesucristo. El periodo es en el tiempo de la monarquía y la decadencia, o sea, los tiempos en donde estos reinos del norte y del sur, Israel y Judá, pues fueron en declive y fueron a cautiverio. Y estuvieron en cautiverio. Luego tenemos, bueno, y regresaron, ¿verdad? Regresaron a su tierra, pero ya no fue lo mismo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, el contenido es visiones, profecías, juicios y reprensiones. El tema central fue advertencias sobre el juicio de Jehová a Israel a causa de su apostasía, y también se habla sobre la restauración futura, profecías que iban a cumplirse cuando iba a regresar el pueblo de Israel, bueno, Judá, bueno, Israel como tal, eh, lo, más que todo el pueblo de Judá, porque Israel ya se había como mezclado con las demás naciones. Pero igual, el pueblo de Judá regresó a Jerusalén, reconstruyeron el templo así con dificultad, con resistencia, pero eso era como una restauración futura y no se cumplió del todo esa restauración futura, sino que aquí podemos encontrar textos con profecías hacia el futuro, inclusive en el Apocalipsis, como en Daniel podemos encontrar eso. O en los tiempos de que vino Jesús también, como en Ezequiel y así. Isaías habla mucho del Señor Jesucristo. Y prácticamente, porque vaya, se puede decir que en el Génesis no se mira claramente la figura del Mesías. En Génesis 3:15 sí hay una revelación de ese protoevangelio, pero como la revelación es progresiva, entonces poco a poco se iba abriendo luz hasta llegar, bueno, en el libro de Isaías pues se habla claramente de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Y bueno, luego las palabras claves son amonestación, juicio y restauración. Finalmente los profetas menores son 12. Aquí están, sus escritos son más cortos. Eh, Recuerdo que hay uno que solo tiene un capítulo. Las fechas están entre 750 a.C. y 450 a.C. El periodo fue de la monarquía, la decadencia, y el contenido tiene profecías, muchas profecías, juicios morales, juicio a Israel y juicio a las naciones vecinas. El tema central es advertencias sobre el juicio de Jehová a las naciones, exhortaciones y amonestaciones a Israel por su infidelidad y pecado. Al hablar de Israel nos referimos tanto al reino del norte como al reino del sur. En todo ese periodo, en todos estos profetas, pues cada uno enfocado en un reino específico. Y hay uno que estaba enfocado en dos. Bien, esto es el Antiguo Testamento, son 39 libros. Para el judío, para el judaísmo, ellos el Antiguo Testamento, pues, bueno, las escrituras del Antiguo Testamento vienen del pueblo de Israel, ¿verdad? De Judá, del pueblo de Israel. Le debemos esos escritos porque Dios eligió a ese pueblo para,
para darnos esa revelación y pues de ahí venía la descendencia del Mesías, ¿verdad? Eh, Nuestro Señor Jesucristo es el Israel verdadero, la vid verdadera. La vid era asociado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos confirma que la vid verdadera, o sea, Israel real, es Jesucristo, porque porque Israel apuntaba a Jesucristo. Pero bueno, el Tanaj se comprende de la ley, los profetas y los escritos. Esas son las tres divisiones, un poco diferente a a las divisiones que nosotros vemos aquí, que son libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Un poco diferente, ¿verdad? La Torá, también conocida como instrucción o ley, es esta parte de aquí. Los Nevi'im, no sé si lo pronuncié bien, aquí está la palabra en hebreo, es profetas, esta sección de aquí, y los Ketubim son escritos, los que están aquí. Por todos son 24 libros. En el Antiguo Testamento de la Biblia que nosotros tenemos cristiana, son 39 porque hay libros que nosotros bueno, que en su momento, creo que esto fue en la Septuaginta que pasó eso, habían textos que eran demasiado grandes, por ejemplo Samuel, por ejemplo Crónicas, Reyes, que eran textos demasiado grandes que en los pergaminos quizás no cabían o no sé. Entonces se hizo práctico dividirlos en dos. Entonces la Biblia tomó ese ejemplo y los dejó así: primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Entonces aquí no, en la Biblia, en el Tanaj, por ejemplo, primera y segunda de Samuel son un solo libro. Primera y segunda de Reyes, perdón, se terminó la llamada aquí, pero seguimos grabando. Entonces voy a continuar. Pero cerré la presentación. Bueno, de todas maneras ya va a ser la hora. Eh, Finalizamos entonces la clase y pues Dios mediante nos vemos la otra semana para continuar con este tema, hermanos y hermanas. Entonces, que el Señor les bendiga. Feliz noche, mañana o tarde, sea cual sea la hora que vean el video y pues esperamos vernos pronto en la otra clase. Bueno, bendiciones, nos vemos, adiós.